Bueno, señores, ya sí estamos de regreso y como les decía, tenemos un invitado especial. Se trata del presidente de la Central de Trabajadores de Transporte, Juan Martes, que con él vamos a hablar muchas cosas interesantes. Buenas tardes, Juan, ¿cómo Gracias, está? buenas tardes. Gracias por la oportunidad conferida. Bienvenido al programa. Sí. Juan, inmediatamente vamos a comenzar. Siéntase relajado, es una entrevista más social, por supuesto. Y quiero comenzar preguntándole, usted es el presidente central nacional de trabajadores de transporte, tiene mucho tiempo trabajando. Entonces, quería hacerle la pregunta. ¿Cómo se sienten los trabajadores de transporte siendo usted el presidente de la Central Nacional de Trabajadores? ¿Se siente satisfecho, contento con lo que usted está haciendo por ellos? Bueno, ciertamente ya no es una central choferil, es una confederación Bueno, Confederación. nacional de trabajadores del transporte. La diferencia entre una cosa y la otra es que, por ejemplo, cuando usted ve que alguien habla en nombre de una federación, tiene que hacerlo después de constituirla con 4 o más sindicatos. Y esos sindicatos tienen que tener registro. Entonces una central se conforma con 4 o más federaciones, también con registros sindicales, y la confederación es cuando ya la central sobrepasa federaciones y sindicatos, sobrepasa el límite, entonces pasa automáticamente a ser una confederación. En el caso de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT, ya es una confederación. ¿Y cómo se sienten los agremiados y los miembros de dicha institución, dueños, miembros y simpatizantes? Bueno, es una pregunta que tendríamos que escucharlo a ellos. Que sean ellos lo que digan y lo que opinen, cómo ha sido nuestro accionar a lo interno y a lo externo de la institución. ¿Cuántos Por lo años? demás, yo lo que siento es ciertos niveles de armonía, de confraternidad. Nosotros más que una institución, que un gremio choferil sindical, somos una familia. Y de hecho anoche estaba la dirección nacional de la institución compartiendo con los hijos, con las esposas, con algunos miembros, un asopado ahí en la calle Cuba, que en principio fuimos invitados 42 de los miembros del comité ejecutivo, pero eso rebosó toda la capacidad, y aunque el asopado se hizo un calderazo como para 200 personas, hubo que pedir comida a los restaurantes para que llevaran, porque eso sobrepasó toda la... ¿Y cuántos años tiene Juan Marte en la federación? 25 años, no necesariamente O sea, en esa federación, en la pero vida ya choferil. trabajando Yo llegué al sector choferil en el 1998. He sido propietario de compañías de taxi, he sido presidente de federaciones, fui miembro de otras instituciones choferiles, fui el secretario general por 9 años de una institución de la capital, fui el secretario nacional O sea, que tiene un currículum. Sí, al frente de la CNTT aproximadamente entre 9 a 10 años. Entonces, en ese trayecto que usted tiene trabajando por el transporte, han pasado diferentes dirigentes del país. Entonces, en ese tiempo, ¿cómo usted ha visto el cambio en el país, si se podría decir, en el transporte? ¿Y qué usted entiende qué más se puede hacer? Bueno, en lo que tiene que ver con el activo humano, o sea, los dirigentes, el liderazgo choferil de la República Dominicana ha estado madurando, tal vez por un tema de edad, pero ya la visión y el accionar agresivo de algunos dirigentes, eso ha cambiado mucho. Y sobre todo después que se aprobó y se promulgó la ley 6317 que crea el Intran y que crea la normativa de tránsito y transporte, los dirigentes pasaron a ser de gremios a empresas. Y esa visión empresarial le ha dado una connotación al sector como de más sosiego, de más tranquilidad, de tener la capacidad de dirimir la problemática en mesas de negociaciones en lugar de enfrentarse y maltratarse como ocurría antes.
Y lo ha dado la madurez también para, en lugar de algunos casos que tienen que hacer protesta, hacer la protesta, pero también hacer propuesta. Y entonces el sector choferil ha madurado mucho, ha cambiado mucho en cuanto al transporte como tal, al tránsito y el transporte. Es una materia pendiente en toda la República Dominicana, porque usted está viendo cómo ha habido un crecimiento exponencial del parque vehicular de la República Dominicana, y eso incluye a Santiago, Sí, que fue una ciudad construida para coches, pero que hoy ya tiene más de 350.000 vehículos privados circulando en su interior y aproximadamente 12.000 vehículos públicos. Eso torna el tránsito caótico, lo torna anárquico, y por eso digo que es una tarea pendiente. Por eso usted ve la impronta del gobierno central con la construcción de un tren, de un monorriel y de un teleférico, con el entendido de que eso puede mitigar de alguna manera lo pesado que se está haciendo el tránsito y el transporte en la ciudad. ¿Está usted de acuerdo con el monorriel y el teleférico de Santiago? Bueno, son obras de modernidad, son obras de transformación que el presidente de la República y el gobierno central entiende que son la vía para solucionar la problemática del transporte en la ciudad. Eso son cosas importantes. Pero no perdería la fuente, o sea, de trabajo, podría perder muchos choferes esa fuente de trabajo por el monorriel, o vendrían a unirse, a trabajar juntos. Pienso que esa es la visión que el gobierno tiene, de que la solución sería esa. Es lo que el gobierno ha entendido, el gobierno central. O sea que como el monorriel, el transporte, o sea, ellos no tienen que tener miedo, los choferes, porque no le van a quitar la comida, que es, creo, el miedo quizás de Insisto ellos. en que el gobierno tiene la visión de que la solución a la problemática del tránsito y del transporte es la construcción de ese teleférico y ese monorriel. Ahora, la visión nuestra es primero que hay que contemplar el activo humano, a los hombres y mujeres que construyeron este modelo de transporte por más de 4 o 5 décadas, lo que llevaron a sus hijos y algunos de los que hoy son profesionales de la educación, de la salud, los ingenieros, los abogados, lo que lo llevaron a esas escuelas públicas y hoy son los profesionales de esta ciudad, se movieron en ese modelo de transporte que ciertamente se ha tornado un poco obsoleto, pero que tiene el gobierno central la responsabilidad, y así lo ha manifestado el presidente Luis Abinader, de resolver la parte humana, de que tiene la visión de transformar la ciudad, darle modernidad en el tránsito y el transporte, pero que tiene que incorporar a esos activos, que son los choferes, los inversionistas y los operadores de rutas. Eso no puede quedarse ahí, porque ciertamente el pueblo está entendiendo que cuando inauguren una línea de monorriel de allá desde La Gloria hasta el centro de la ciudad y cuelguen el teleférico hacia Bellavista, ya se les solucionó el problema. No, eso es como si se hiciese una ruta. Para darle la solución que la ciudad requiere, necesita necesariamente que aparte de eso se haga un plan general de tránsito y transporte con rutas alimentadoras e integrar la colectivización del transporte. ¿En eso usted entiende que con esa opinión que se está modernizando el transporte? Pero en adición a eso, hay que hacer intervenciones puntuales en la ciudad de Santiago con túneles elevados y pasos a desnivel. Sí, se necesita necesariamente construir un elevado ahí en la República de Argentina con Sadalá, construir un elevado. Creo que por Padre Las Casas, no sé si tenían un proyecto. Construirlo en la Padre Las Casas, en la Buenavista, para hacerlos elevados y sincronizar todos los semáforos de manera tal que cuando se coja esa estrella Sadalá se llegue a la rotonda de Libertad de manera sincronizada sin que haya esa problemática. Y en otros puntos de la ciudad que son necesarios la intervención puntual con túneles elevados y pasos a desniveles, reitero. Y eso no tampoco, hay que insistir también en que tenemos que darnos una alternabilidad en el horario. No podemos continuar saliendo a estudiar, a trabajar y a educarnos a la misma hora. Bien pudiéramos llevar los niños de 8 a 8 y media a la escuela y abrir los negocios privados y públicos después de las 9 y las 9 y media, como ocurre en los países civilizados. Y empezar a entender también que no podemos continuar recogiendo la basura en hora pico, porque hay horas para eso, y usted se encuentra a veces con un tapón larguísimo y un camión que está recogiendo basura. Tenemos que decirle a los que entran a la ciudad, abordar y desabordar mercancía
en esos camiones grandes, a esos almacenes, a esos supermercados, que también para eso debe haber un horario para hacer ese tipo de cosas, porque ya la ciudad tiene demasiado vehículo, y una ciudad que crece de la manera que ha crecido esta y no se organiza, entonces estamos avanzando totalmente acercados. Entonces, ¿está usted de acuerdo, Juan, con pues lo que se está planteando del horario de la circulación de los motores con 2 personas, que se haga, pues, creo que hasta las 11, de las 11 o las 12 en adelante, hasta las 5 de la mañana o las 11? O sea, ¿está usted de acuerdo con esa iniciativa sí. para que quizás ellos quieren controlar la delincuencia? ¿Usted cree que de esa manera se puede controlar la delincuencia? El control de la delincuencia requiere muchas cosas, desde comenzando por sacar lo que desde el Estado delinquen y de lo que el Estado apoya a la delincuencia y propicia a la delincuencia. Pero inclusive tiene que ver también con impunidad, con lo que se roban los recursos del pueblo y no pasa nada. Entonces, estamos hablando de esa que es una medida, pero esa medida tiene que estar acompañada con certificar, carnetizarlo, darle permiso, por ejemplo, al delivery de McDonald's que lleva una pizza, ¿verdad?, en un motor, al que desde los restaurantes le lleva la comida a la gente, inclusive protegiéndolo de la delincuencia, porque usted desde su casa pide una pizza de 12 pedazos dentro de su casa, dentro de los barrotes de su casa, y eso es seguridad ciudadana. Cuando esa comida le llega a usted por la puerta, usted la recibe y come en su casa, sin tener que movilizarse a otro lugar. Quiere decir que la medida tiene que estar acompañada de carnetizar a los hombres de trabajo, que inclusive amanecen trabajando en un motor. El que anda jangueando, el que anda en la calle, en motores, en otro tipo de actividad, bueno, corresponde a las autoridades llamar al que anda en un motor y preguntarle a qué se dirige, qué hace y para quién trabaja, porque la República Dominicana, una de su economía se sustenta, uno de los eslabones de la economía se sustentan en la industria de la gastronomía y de la diversión. Y entonces ya todo eso se está haciendo en motor, en delivery, hay muchas compañías también que dan mucho empleo a los ciudadanos para trabajar como delivery. Y en el caso de los motoconchos, el que no se ha transportado a las 11 de la noche, ya yo creo que después de las 11 de la noche ya hay que ver en qué anda. ¿En qué anda? Lo que tiene que el Intran es que dotar de una identificación con código de barra que le permita a las autoridades identificar quién anda trabajando en un motor y quién anda delincuente. No, porque en realidad hay personas que lo utilizan. Ciertamente, para muchas cosas, inclusive para la distribución de droga. Ciertamente que es así. Exacto, por eso hay que carnetizar. Sí, hay que carnetizar, hay que identificar una cosa y otra previo a depuración. Exactamente. Después por ejemplo, y eso es fácil, usted le dice, por ejemplo, a McDonald's, a Burger King, a Pizza Hut, por mencionar algunos, envíeme el listado de todos sus empleados, se lo dice a la gerencia, el listado de todos sus empleados que son delivery. Y entonces en un acuerdo Intran, esas compañías le entregan la carnetización a esos delivery. Y de igual puede hacerlo con cadenas de restaurantes que hay y con otras empresas que necesitan ciertamente, hasta cuando un paquete tiene que llegar rápido, enviarlo con un motor. Juan, ya casi arribando al final, pero no quiero dejar esta pregunta. ¿Cree usted que lo que se ha hecho en el transporte no ha sido en vano por el hecho de que han venido cosas nuevas? Un ejemplo, ahí vino un Uber y recuerdo que usted pues en su tiempo luchó para que se regularizara y no se le quitara la comida quizá a todos los taxistas, porque Uber acaparó y estaban utilizando más a Uber. Y también otros que han llegado. O sea, ¿cree usted que no ha sido en vano la lucha y que se está trabajando? Siempre uno va a luchar porque uno representa al gremio. Y cuando el gremio se reúne y aprueba una agenda, lo primero que aprueba es una vocería y un pronunciamiento. Y uno tiene que hacerlo como se ha aprobado, independientemente de que uno esté o no esté de acuerdo. A veces uno es derrotado, la propuesta de uno es derrotada por votación. Sí. Y uno tiene que aceptarla y salir a venderla y a encaminar y acompañar a los compañeros en la lucha. En principio, el ser humano se resiste a los cambios. El ser humano por naturaleza, cuando ve cambios, es resistente a ese tipo de cosas. Pero esa modalidad y esa forma de transporte es una forma que ha asumido el mundo ya. Y nosotros comenzamos luchando y enfrentando a Uber y todavía decimos que es una compañía que estafa
a su propio agremiado, porque le cobra un 30% de toda la producción general que ellos hacen sin tener carro, sin tener nada, nada más una aplicación. Tenemos nuestra diferencia con Uber, pero le hemos dicho a los dueños de compañías tradicionales que se tecnifiquen, que hagan aplicaciones similares a Uber, y de hecho la han hecho, y Uber ha venido en un proceso de descenso, porque ya el pueblo de Santiago ha vuelto a empezar a asumir el taxi tradicional, porque es más confiable, porque es más profesional, porque usted sabe a veces con quién trata, porque lo ha visto toda la vida, ha comenzado de nuevo a asumir su sistema de taxi nuevamente. Sí, pero también eso llevó, que no vemos negativo, a que estas centrales de taxi también se modernizaran. Correcto. Y entraran en la línea de la modernización, porque hay jóvenes que si no es por una aplicación, una nueva generación, no te llaman. Una nueva generación, es el mundo que va así, el mundo va así. Y uno quisiera que todo fuera como nuestro abuelito, como nuestro papá nos enseñó, como era en la casa, pero es que la sociedad es cambiante, constantemente cambiante, y uno tiene que montarse en el tren de la modernidad. Por eso decimos que el sistema de tren o monorriel es un sistema moderno de transporte, que nosotros lo que le hemos pedido al gobierno es la incorporación de nuestros actores al sistema para que continúen trabajando y continúen produciendo, pero nosotros no somos personas que nos vamos a parar en el medio de la modernidad, porque la modernidad no va a pasar por arriba. Es transformación, y esta es una ciudad que ha crecido, su sistema de inmobiliario, el crecimiento vertical de la ciudad, el desarrollo de la ciudad en los últimos años, en los últimos 20 años, ha sido una cosa maravillosa. Y la única tarea pendiente que tenemos en la capital y que tenemos en Santiago, en consonancia con la modernidad que han experimentado en las dos ciudades, es su sistema de transporte. Claro, y el sistema pluvial, que se ha quedado atrás. Usted ha visto, por ejemplo, cómo hacia allá, hacia Don Pedro, se erige hacia la nube, torres hasta de 14 y 15 pisos, pero siguen con el mismo sistema de alcantarillado, con el mismo sistema de agua, con la callecita pequeñita. Entonces deberíamos tocar todos los puntos, y el transporte es uno. Tenemos que modernizar nuestro sistema de transporte de la ciudad, tenemos que ponerlo acorde con los tiempos y acorde con la visión que tiene el Estado, que tiene el sector empresarial y que tiene el mundo de nosotros, porque el mundo está mirando a Santiago. Aquí está viniendo mucha gente de España, está viniendo mucha gente de Alemania, inclusive a trabajar, eso no se había visto nunca. Ahí tengo un amigo que le dio trabajo ayer a 2 españolas que están trabajando aquí, que prefieren trabajar aquí, dicen que ahora mismo en España una sandía está costando 13 euros, y que compran una sandía aquí por 100 y 150 pesos, eso es el equivalente a 2 euros aproximadamente, pero que es más fácil la vida aquí. Nosotros eso debemos sentirnos orgullosos de que el mundo está mirando hacia Santiago, y tenemos que proyectar esta ciudad como una ciudad acogedora, no solamente en la calidez humana que tenemos, que es característica de nosotros los dominicanos, sino en la infraestructura de la ciudad, de cara a que el que llegue aquí no solamente venga de visita, sino que se quede para siempre, que produzca, que trabaje y se desarrolle en esta ciudad y que nos ayude a desarrollarnos. Bueno, Juan, usted lo dijo todo ya al final. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, conocieron un poco más de Juan Martes. Más adelante vamos ya a invitarlo para que conozcan mucho más ya de su vida personal. Hoy quisimos abordar Para un mí poco. va a ser un honor, será un honor siempre, y le agradezco la oportunidad, y ya sé cómo llegar, porque aunque yo he venido a más entrevistas claro, aquí, hoy me confundí y cogí para otro canal que hay en el reparto pero bueno, en que cuando me invite, con todo el gusto, para mí será un honor. Gracias, Juan, estamos en Telecontacto. Recordarle a ustedes, decirle que no salgan de sus casas